Por ejemplo, tuvimos una muchacha que ella la atormentaba ¿cómo se dice? Un alma. El demonio bajó en el espíritu, el demonio bajó en el cuerpo de mi compadre, que él fue el último, el séptimo que me enseñó. Yo me hice compadre, le bauticé al niño, yo era católico cuando eso. Él bajó al espíritu y el espíritu dijo que ella tenía un entierro en el palo a 30 centímetros de un palo de mango. Entonces uno iba ahí y sacaba uno el entierro. Efectivamente le habían hecho un entierro, pero todo es un juego satánico, porque Satanás mete por un mago negro y los santeros sacamos, pero que también éramos servidores de. En Venezuela, fíjate que dicen que Hugo Chávez dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. ¿Tú supiste eso? No. Bueno, entonces el ratico murió porque Dios le hizo juicio. El Titanic dijo que ese barco no lo hundía ni el mismo Dios, y Dios le hizo juicio y hundió el Titanic también. Entonces eso pasa, como la gente cree más a la mentira que a la verdad, están engañados y buscan es el mal. Sirve a Elegua. Elegua es una de las 7 potencias de Venezuela, de la corte africana. Allá está Changó, está Obatalá, la Virgen de las Mercedes, ya está Ogún, está Yemayá, que es la reina de los mares, está, bueno, esas por ahora sí de las que más recuerdo. Entonces Elegua es una de las 7 potencias y Shakira le rinde culto también a Elegua. O dice Sanca Legua, guaca, guaca, guaca. Ese guaca, guaca de Shakira, él le rinde culto a los demonios también ella, porque ella le sirve a los demonios ahí. La mayoría de los músicos hacen eso. Pero es más, te digo algo, que la mayoría de los presidentes también consultan a los hechiceros. Sí. Sí. De hecho, tú ves que en el billete del dólar tiene un triángulo y un ojo. Ese es un símbolo también de una doctrina satánica. Se les trata con baños y despojos, que se llaman. O sea, plantas con baños con esencias y plantas. Se usa mucha botánica en la santería, en la hechicería. Y las esencias como el rompehechizo, sacalomalo, la esencia de sándalo y tantas otras, muchas más, ¿no? Entonces ellos van a buscar más que todo también los baños y los despojos que se unen. Eso le da protección, le da fuerza, pero es pura idolatría. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad nerviosa bastante grave. Se produce por un problema cerebral en el sistema nervioso, ¿no? A nivel del cerebro. Entonces se presenta un problema con la hormona dopamina, que es la que regula el sueño. Ajá. Entonces hay los bajos niveles o los excesos de dopamina traen problemas con el sueño y el paciente no duerme nada. Entonces yo de hecho yo tengo que tomar clozapina, porque si no la tomo no duermo ni una hora. Un mundo sin religión, claro que puede existir, porque realmente ninguna religión salva. Eso está comprobado, que ninguna religión salva. Porque si las religiones salvaran, el mundo no estuviera como está. Si hubiera una religión mundial, por decir algo, ¿no? Si las religiones salvaran, no hubiera violencia, no hubiera guerra, no hubiera paz, no hubiera hambre, no hubiera violaciones, abuso de menores, nada de esas cosas. Ni sería un mundo de paz si realmente las religiones salvaran, pero no está comprobado que hay 5 religiones grandes organizadas en el mundo y ninguna religión puede salvar. Mi hermano Hansi Flores, gracias por venir, por aceptar la invitación. No, hijo, gracias a Dios bien, gracias a Dios todo bien, con la ayuda del Señor todo va bien. Ah, bueno, me alegro, mi hermano. ¿Y cómo pintó su año pasado, pues, para ir rompiendo el hielo, pues? ¿Cómo pintó el 2024 y cómo va este 2025? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, gracias a Dios vamos, como dice la Biblia, de victoria en victoria. Cuéntanos usted qué ha sido de su vida todos estos años. Bueno, gracias a Dios, pues yo estudié primaria, luego fui al bachillerato en el José Eusebio Caro, terminé el bachillerato, de ahí pasé a la Universidad del Atlántico, estudié licenciatura en Biología y Química. El gobierno me nombró en La Guajira y me fui para trabajar para allá, buscando el nombramiento, llegué hasta Dibuya, pude enseñar 18 años y medio, después me pensionaron por invalidez, por motivos de la salud, con la esquizofrenia, ¿no? Soy paciente de esquizofrenia. Actualmente estoy en control psiquiátrico y tomo clozapina para el sueño. Clozapina para el sueño. Bueno, y ¿en qué año nació usted, hermano? Me causa curiosidad. No, yo nací en el año 1962. 1962. Tengo 62 años. 62 años. ¿Y nació dónde? Aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla. Usted fue a Dibuya, fue a trabajar. A trabajar. Pero usted nació aquí, estudió aquí y todo. Estudié aquí, nací aquí. ¿De qué barrio es usted? De La Victoria, el barrio La Victoria. Barrio La Victoria. Toda su vida nació y se crió ahí. Ahí tenemos 57 años, está viviendo en La Victoria. Yo nací en Sevillar, en el barrio Sevillar. De ahí pasamos a La Victoria y 57 años tenemos que estar viviendo en La Victoria. Fuimos uno de los primeros eso era puro monte, uno de los primeros que colonizamos esa. De los fundadores del barrio. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo fue eso de
O sea, bueno, ¿cómo se funda un barrio? Pues ya me causó curiosidad esa parte. Como para ir rompiendo el hielo. Usted, antes de ahí, ¿dónde vivía o dónde estaba? O sea, ¿cómo llega usted ahí al barrio La Victoria? Bueno, yo tenía 5 años cuando llegué a la Victoria. De Sevillar pasamos a La Victoria. Mi mamá y mi papá fueron uno de los principales fundadores allí. Y ahí logramos construir una casa grande de 14 metros de ancho. Gracias a Dios, Dios nos dio una casa grande por 22 de fondo. Y eso como, o sea, como, pues antes, pues me imagino que había muchos terrenos baldíos y todo eso. ¿Cómo es ese proceso de llegar a un terreno donde no hay nadie y que de pronto sea como legal? Bueno, esos terrenos los cogimos y entonces existía lo que se llamaba el ICT, Instituto de Crédito Territorial, entonces los dieron las casas financiadas, ¿no? A 15 años, si no estoy mal, en esa época. Ah, listo. Y de ahí empezaron a construir su casa. Gracias a Dios. Y todo legal, o sea, después le dieron las escrituras y todo eso. Gracias a Dios, todo el proceso, sí. Ah, sí. listo. Hermano, cuéntenos un poquito de lo que usted estudió. ¿Por qué eligió esa carrera de biología? Bueno, a mí me gustaba la medicina, pero por la situación económica de nosotros éramos pobres porque papá y mamá se divorciaron, el hogar, Satanás destruyó el hogar, entonces quedamos 8 niños, 8 hijos con mamá nada más, pero todos pequeños. Oye, no. Entonces nos tocó duro. Entonces yo quise estudiar medicina, pero como no había la facilidad económica, entonces yo miré el pénsul que más se parecía a la medicina era el de biología y química, entonces me metí a estudiar biología y química. ¿Se enamoró de esa carrera? Me enamoré de esa carrera. ¿Qué le gustó? ¿Qué le vio a la biología o a la licenciatura? Bueno, me gusta más que todo la preparación de las sustancias químicas, ya, desinfectantes, límpidos, todas esas sustancias. Me pareció bonita y es como media medicina. Nosotros vimos todas las materias que da el médico, excepto farmacología y cirugía, pero nosotros vimos bioquímica, genética, embriología, toda esa anatomía, fisiología humana, todas esas materias que dan en medicina las dimos nosotros. Solo falta cirugía y farmacología, eso sí no lo vemos. Ok, y entonces ¿cuál sería como la diferencia entre estudiar medicina y licenciatura? Bueno, o sea, ¿hay alguna, me imagino, especialización que le haga como que la diferencia a las dos carreras? No, o sea, la diferencia es que acá es para educación, ¿no? Ajá. Y el médico es para ejercer la medicina como tal, él conoce todo el funcionamiento mejor que nosotros del cuerpo humano, entonces está diseñado para enfermedades, nosotros para dar clase. Ok. Mi hermano, háblenos un poquito de ese tema sobre la esquizofrenia. Creo que eso es parecido. Bueno, primero explíquenos a todos qué es la esquizofrenia y tiene relación con la depresión. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad nerviosa bastante grave. Se produce por un problema cerebral en el sistema nervioso, ¿no? A nivel del cerebro. Entonces se presenta un problema con la hormona dopamina, que es la que regula el sueño. Ajá. Entonces hay los bajos niveles o los excesos de dopamina traen problemas con el sueño y el paciente no duerme nada. Entonces yo de hecho yo tengo que tomar clozapina porque si no la tomo no duermo ni una hora y ni un minuto. Entonces paro pensando y no concilio sueño. Entonces la clozapina, porque la dopamina es un neurotransmisor, ¿no? Del cerebro, del sistema límbico del cerebro. Entonces ahí como lo tengo alterado los niveles de dopamina, entonces se produce pérdida de sueño. Entonces toca ayudarse con la clozapina. Gracias a Dios que estoy tomando la de 25 miligramos porque en épocas de crisis tengo que tomar la de 100. ¿Por qué? O sea, la falta de dopamina, es que no entiendo. O sea, si el problema de la esquizofrenia es que no hay liberación de dopamina. O sea, o hay poca o hay mucha. O hay poca o hay mucha. Entonces, lo que hace la pastilla es ahí donde voy. ¿Qué es lo que hace la pastilla? Esa sería como un neurotransmisor que ayuda a regular los niveles de dopamina en el cerebro. Cuando no le da sueño es porque hay mucha o hay poca. Bueno, puede ser mucha o poca. En ambos casos. Ambos casos hay problema. O sea, para que haya sueño, para que haya, o sea, como me imagino que tranquilidad, ¿no? Es parte de eso, de conciliar el sueño, la tranquilidad. Claro. Tiene que estar la dopamina equilibrada. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Exacto. Entonces me imagino que
en la esquizofrenia es la falta de equilibrio de dopamina. O sea, es para entender esta enfermedad y estos términos ya, Claro. para guiarme. Entonces la esquizofrenia es la falta de equilibrio, que los excesos de dopamina no permiten conciliar el sueño, es así. Así es. Listo, ahí vamos entendiéndonos en niveles técnicos y eso. Entonces la pastilla ayuda a regular, o sea, a equilibrar. Exactamente. Ok, vamos entendiendo. Bueno, que hay una pregunta de un compañero. Carlos, mi hermanito, buenas noches, bienvenido. ¿Los medicamentos se pueden volver adictivos? Es posible, digo yo, porque por lo menos yo tengo ya 40 años de estar tomando medicamentos. Porque la enfermedad me empezó en el año 80, o 44 años exactamente de estar tomando medicamentos. Entonces se puede generar una dependencia. De todas maneras, mientras exista la alteración de los niveles de dopamina, toca tomar medicamentos. Entonces sí se crea como una adicción, pues, más que sea, si el cuerpo no lo toma, no está bien. No duermo nada si no tomo la clozapina. Ok, y por ejemplo, en otros casos que la pastilla sea para curar algo supuestamente o teóricamente, puede quedar de pronto esa, que creo que es lo que pregunta el compañero, esa dependencia, o sea, queda esa adicción como puede ser el café, o sea, como puede ser una adicción a la Coca-Cola. ¿Puede también una droga generar una especie de adicción así, de que la necesito tomar? Yo pienso que sí, claro. ¿La esquizofrenia tiene que ver algo con la depresión o la depresión es un caso aparte? ¿En qué consiste la depresión? Bueno, también en la esquizofrenia se presenta depresión porque cuando la persona no duerme tiene una alteración psicosomática ya. Psicosomática quiere decir de la mente y del cuerpo. Okay. Entonces uno está preocupado porque no concilia sueño, se deprime, puede tener tristeza, dolor. Es una depresión, lo que es una depresión. Tener esquizofrenia es prácticamente tener depresión, entrar en depresión por el estrés de no dormir, de todo eso. Claro, ahí se llega a la depresión, claro. ¿Y por qué cree usted que existe mucha? Porque no todos son por sueño, me imagino yo. No todas las personas que sufren de depresión es por falta de sueño. ¿Por qué cree usted que la depresión ha tomado tanto al ser humano? Bueno, en la actualidad. Tú sabes que desde que el hombre cayó, la humanidad se desordenó completamente. Entonces, una de las cosas que afecta bastante en los casos de depresión es los problemas de la familia. Si tú analizas un hogar como el de nosotros, que Satanás destruyó y se separaron mi papá y mi mamá, quedamos muy pequeños. Entonces, ese sufrimiento, ¿no? Ese sufrimiento de estar sin padre, eso genera temor en las noches. Yo me acuerdo que yo en las noches me asustaba y andaba con miedo, mirando así como viendo cosas raras. Entonces, por los mismos problemas que hay de la degeneración del ser humano, los hogares destruidos, entonces los hijos nacen con depresión y tienen la autoestima baja, ya por el mismo problema, porque están sin padre. Entonces, un adolescente, un joven sin el padre, él tiene la autoestima baja, ya, y se hace un resentido social. Exacto. Hasta ahí te puedo explicar. Bueno. Bueno, hermano, continuamos, vamos por etapa. Por etapa, sí, señor. Bueno, usted entra, o sea, desde muy temprano, entonces empieza a sufrir de esa enfermedad. Tenía 18 años. 18 años empezó. Y empezó por el problema que sucedió con sus padres. No, según la psiquiatría, me han explicado los psiquiatras, la enfermedad empieza por el problema del cerebro. El problema del desorden de la dopamina, ¿no? De la dopamina, claro. Okay. Ahí empieza en el año 80. La enfermedad me empezó en el José Eusebio Caro, yo estaba en 10º bachillerato. 5º bachillerato antes se decía, ahora es 10º, ¿no? Ajá. Y ahí una noche yo sentí una brisa muy extraña y como un susto, y ahí empecé a alterarme. Ya ahí me empezó la enfermedad. Entonces, según los psiquiatras, es por el problema que tengo en el cerebro. Ok, y antes de ese día, ¿usted tenía su ritmo normal de sueño? Normal. ¿Dormía tranquilo en la noche? Normal, sí. Desde ese día, bueno, que usted relata que entró una brisa y todo eso, perdió, el sueño, perdió ese equilibrio de dopamina y todo eso. Exactamente. De ahí empezó esa enfermedad. Bueno, por medio de esa enfermedad es que comienza usted un recorrido grande en muchos campos de la vida. Cuéntenos en qué momento y ya como usted empieza a entrar en ese campo de la hechicería y de
curaciones pues Claro. no tan comunes o no tan normales. Bueno, yo visité 7 hechiceros tratando de ser sanado de la enfermedad de la esquizofrenia. Buscando cura para la esquizofrenia, yo visité 7 hechiceros. Y terminé siendo un hechicero. Pero la hechicería no sana realmente, sino que esos son milagros engañosos. Por lo menos cuando iban del primer hechicero, ahí duraba como 6 meses sin crisis. Entonces, para que uno le atribuya la sanidad a la hechicería, pero que va a los 6 meses otra crisis. Entonces consultaba a otro hechicero, no, que este sí es mejor que el otro. Y yo iba, y resulta que no, ninguno de los 7 me pudo sanar realmente la enfermedad. Y terminé siendo un hechicero. Bueno, y en esos 6 meses usted dormía bien, dormía tranquilo. Bueno, en ese lapso yo no tenía crisis, me mantenía normal. Pero como te digo, es que es como el caso de los demonios. O sea, a veces los demonios, porque hay enfermedades que son producidas por demonios. En el caso mío, hasta el momento, digo yo, ¿no? Se piensa que puede ser un aguijón en la carne también que Dios me puso. Para que no me enaltezca, ya que hay abundante gracia en mí por haber practicado la hechicería, ¿no? Okay. Entonces, porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces, hay a veces producida por demonios, esta enfermedad también por espíritu. Entonces, ellos se esconden parcialmente, ¿ya? Para que la persona tenga una sanidad momentánea, pero exacto, después vuelve a caer en crisis. También te cuento un testimonio de un paciente que tuve siendo hechicero, que tuvimos, porque yo trabajaba en cadena con 5 santeros, éramos 5 santeros, y ese paciente tenía escamas en el cuerpo, feo, muchacho, estaba muy mal, y le hicimos velación espiritual con las velas, los rituales, las esencias, lo recetaron, porque yo era medium. Yo no era medium, yo era banco o secretario, yo era el que hablaba con los demonios. Y bueno, a ese muchacho le hicimos el tratamiento y él se sanó, pero con una sanidad momentánea. Como a los 3, 4 meses, otra vez apareció las escamas. Realmente los milagros son engañosos y momentáneos, porque Satanás no tiene ningún poder para sanar. Okay. Y la Biblia dice que Satanás no echa fuera a Satanás, dice también la Biblia. O sea, por ningún lado, o sea, hay un tipo de sanidad, porque obviamente, no existe, según la Biblia, que él lo eche, porque ellos son del mismo reino. Exactamente. Y bueno, y eso, ¿como qué enfermedades conoce usted que pueden ser producidas por demonios? Bueno, o se la amplío así, o cualquier enfermedad puede ser producida por algún espíritu. Claro, puede ser, porque yo he visto casos en las clínicas donde está internado, he visto casos de espíritus. Por ejemplo, allá una vez había una paciente que en Santa Marta, en Nuestra Señora del Carmen, se llamaba la clínica psiquiátrica donde me llevaron. Yo tenía una crisis, ahí duré como un mes internado, y había una mujer endemoniada que logró arrancar el ventanal, o sea, la reja del ventanal de hierro, de esas que van con cemento, sí, y ella la arrancó. Entonces yo digo que eso tuvo que ser por un espíritu, porque humanamente eso es como imposible. Sí, imposible, difícil. Sí, claro. ¿Y qué otras, por ejemplo, eso de escamas que usted cuenta, que me parece también como no tan común, no tan normal, eso también fue producido por un espíritu? Bueno, no me acuerdo exactamente, porque hace tantos años que ese caso, yo no me acuerdo, no recuerdo bien ahora. Y cuando usted trabajaba en esa parte ¿cómo se le dice? ¿El santerismo? Sí, santería. Santería. ¿Usted sabía cuándo era algo producido por un espíritu o no? O sea, usted podía determinar, bueno, esta enfermedad viene porque la está atacando un espíritu. O esta enfermedad, algún desorden en su cuerpo que ha producido eso. Bueno, sí, hay casos, por ejemplo, tuvimos una muchacha que ella la atormentaba una ¿cómo se dice? Un alma, o sea, un espíritu ya. Pero entonces nosotros atendimos ese caso, el demonio bajó en el espíritu, el demonio bajó en el cuerpo de mi compadre, que él fue el séptimo que me enseñó. Yo me hice compadre, le bauticé al niño, yo era católico cuando eso. Ajá. Entonces él bajó al espíritu, y el espíritu dijo que ella tenía un entierro en el palo a 5
pone tú a 30 centímetros de un palo de mango, entonces uno iba ahí y sacaba uno el entierro, efectivamente le habían hecho un entierro, pero todo es un juego satánico porque Satanás mete por un mago negro y los santeros sacamos, pero que también éramos servidores de Satanás. Tanto el santero como el mago negro son servidores de Satanás. Entonces, como Satanás sabe quién mete, Satanás sabe quién saca. Entonces, al que saca, Satanás le explica, no, está en tal parte, entonces el espíritu dice, está en tal parte el entierro, y uno va y efectivamente encuentra el entierro ahí. Ok. O sea, ustedes nunca se pelean, bueno, ustedes no, te disculpe. Por ejemplo, es los que son magos negros que usted llama con los santeros, nunca tienen una pelea directa, no. O sea, trabajan como aparte, nunca tienen un choque, nada. No, bueno, hasta donde yo estuve, yo nunca tuve choque con mago negro, nunca. O sea, nunca es que ellos... Nada más trabajamos los 5 santeros en cadena, pero nunca tuvimos choque con mago negro. No, nunca, pues, la experiencia mía, no sé si... Ok, si de pronto haya peleas de verdad entre ellos, algún conflicto. Eso sí, no sé exactamente. Bueno, y a nivel de economía, hermano, ¿qué si era rentable trabajar eso o quién gana más, un mago negro o un santero? Bueno, yo te cuento que eso para mí era un déficit, sí, porque es que yo no cobraba. Es que hay hechiceros que cobran y yo no cobraba nada. Es más, yo ponía las velas, los tabacos, las esencias, todas las cosas que se usan en la hechicería. Yo las ponía de mi sueldo. Como yo era profesor y tenía un sueldo con el gobierno, estaba bien, entonces yo... Todos esos gastos de todo lo que se usa en la santería, la cinta, las herraduras, los insumos, los implementos, el Cristo de Roma, todas esas cosas yo las compraba. Y también cuando había paciente pobre, yo le regalaba la receta. O sea que hay un zaparrilla, la esencia de sándalo, todo es saca lo malo, quita lo malo, saca lo malo, ya. Quita lo bueno. Quita lo bueno. Martín Moreno. Entonces, esa cantidad de cosas yo las compraba y se las regalaba a los pacientes. Pero entonces usted invertía. O sea, para usted era que una inversión o un hobby. No, para mí era un gasto. Por eso usted, usted se lo disfrutaba. Usted se lo disfrutaba. Sí, claro, yo pensando que yo hacía bien, tú sabes que estaba engañado, como el apóstol Pablo también estuve engañado, estuve yo engañado en la hechicería. Prácticamente no cobraba. Usted yo no venía cobraba. Y lo hacía más que todo como con la visión de que usted estaba haciendo un bien. Exactamente. De ayudar a las personas. Exactamente. Y cuando le regresaba de pronto un cliente y le decía, oiga, no ha pasado, no se ha sanado o no se ha resolvido el problema que tengo. ¿Sí le llegó a suceder eso? No, nunca, gracias a Dios, nunca. Yo hacía los trabajos y gracias a Dios, como te digo, son milagros engañosos. Yo recuerdo que uno cogía a un niño para curarlo del mal de ojo que llaman, y yo usaba las 3 potencias de Venezuela, usaba changó, un vaso de agua y tabaco, y con todo el armamento que usaba en la hechicería. Entonces, un armamento, más adelante te puedo explicar eso, lo del armamento, los collares y todas esas cosas, te las puedo explicar más ahorita. Entonces, aparentemente hay sanidad, pero no, como te digo, eso es un juego engañoso del diablo. ¿A quién acude más la gente? ¿Acude a los magos negros que son los que hacen maldad o acuden a los santeros? ¿A quién acude más la gente? Porque me imagino que usted disculpe, el mago negro es como para hacer males, o sea, para hacer daño a otras personas. Entonces, ¿a quién cree usted en su experiencia? Si la gente acude bastante a los magos negros, va a estar haciendo maldad, o acude, más que todo la gente lo utiliza para sanidades y cosas así. Bueno, a mí me parece que recurre más a la santería. De hecho, mira que en Cuba está la Sociedad Cubana de Santeros. Ya. Y en Venezuela están las montañas de Sorte. En las montañas de Sorte están las 3 potencias, ya están los bustos en alto, bien grandes, bustos de yeso, ¿no? Entonces, en las montañas de Sorte, entonces, más que todo, la gente recurre a la santería. Más que todo. O sea, más que todo la gente... Allá están las 3 potencias de Venezuela, que tú has oído la de Changó, el Nero Felipe, María Leonza. Esas son las 3 potencias de Venezuela. Entonces, allá están los altares de ellos, allá en las montañas de Sorte. Y eso llega a mucha gente. Y a la Sociedad Cubana de Santera también es muy famosa. Muy buena. O sea, que la gente más que todo esto lo utiliza es como para solucionar más que para dañar. Exactamente. No falta de pronto el que quiere
venganza, de pronto quiere hacer un mal, un daño a alguien, ¿cierto? Así es. Bueno, ya que usted toca el tema de Venezuela, ¿qué pasa o qué conoce usted de Venezuela ya con estas potencias que usted llama de Changó y eso? ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? En el caso de hablando política y económicamente, o sea, todo el problema de Venezuela, ¿qué relación tiene con todas estas potencias? Pues si tienen tanto poder, ¿por qué de pronto, no sé, han permitido que Venezuela esté así? Explíqueme un poquito esa relación, Bueno, o si de pronto son muy apartes. no, bueno, como lo que hay que recalcar es que ellos tienen poderes engañosos. Pero ese país está muy influenciado por las tres potencias. De hecho, los billetes de Venezuela, tú buscas los billetes en los bolívares y están las imágenes de Changó, perdón, del Nero Felipe, de Guacaipuro y María Leonce, que son las tres potencias allá. Porque Changó, te aclaro que Changó no es de Venezuela, sino de la corte africana. La corte africana son 7 potencias. Ahí está Changó, es una de ellas. Pero en Venezuela están las tres potencias, que son el Nero Felipe, María Leonce y Guacaipuro, y están en los billetes de ellos. O sea que hay una influencia grande de la santería. Por eso es que ese país está así tan mal, porque ellos no tienen pendiente a Dios, sino que tienen más que todos los ojos puestos en la hechicería, en la idolatría, ¿ya? Entonces ellos adoran mucho esas tres potencias. Entonces por eso es que están mal, bastante mal, porque está muy influenciado por Satanás. Ellos no se han podido despegar de todas esas prácticas. Exactamente. Y bueno, porque me imagino que la gente va y les pide que se mejore el país, que se mejore su economía, claro, su situación, con tantas potencias, tantas cosas, ¿por qué no han podido todavía salir de ahí donde están? ¿O será que es que no les conviene a esas energías, a esas potencias, una mejoría para Venezuela? No, de hecho no, porque sabes que ellos son, esas tres potencias son fuerzas malignas, ¿no? Entonces, de hecho, la Biblia dice que la gente cree más a la mentira que a la verdad. Por eso es que el país está como está, porque en vez de buscar a Dios, a Cristo, que es el verdadero Dios de la vida eterna, ellos buscan a las tres potencias. Por eso es que les sobreviene ese mal. Fíjate, ahora que yo estuve pendiente, no voy a hablar con seguridad de esto, porque no es mi tema, pero ahora que hubo el juicio allá en Hollywood, eso dicen que ellos hicieron unos comunicados muy fuertes, todos los artistas esos que participan allá en Hollywood. Entonces dicen que hicieron algo contra Dios en los fundamentos que tenían, lo que plantearon, y les vino ese incendio. Tú sabes que es un incendio terrible, ¿no? Sí, claro. Quedó devastado eso. Entonces dicen que esos son juicios de Dios, porque ellos también no tienen pendiente a Dios. Entonces acá también Dios para haciendo juicio en Venezuela. Fíjate que dicen que Hugo Chávez dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas. ¿Tú supiste eso? No. Bueno, entonces el ratico murió porque Dios le hizo juicio. El Titanic dijo que ese barco no lo hundía ni el mismo Dios, y Dios le hizo juicio. Y hundió el Titanic también. Entonces eso pasa, como la gente cree más a la mentira que a la verdad, están engañados y buscan es el mal. Fíjate, yo en vez de buscar a Cristo, pero yo era muy muchacho, ¿no? Fue a la hechicería. 7 hechiceros buscando sanidad, porque cree uno más a la mentira que a la verdad. Sí, eso también yo le iba a preguntar que, o sea, la gente sí cree en la santería, sí cree de pronto en muchas, en espíritus de brujería que resucitan un muerto, que hablan con un espíritu, que hablan con esto. Eso lo pueden creer y creen la poción, la matica, o sea, como que la simbología. Creen eso, pero no pueden creer o no pueden aceptar, no pueden entender la existencia de un Dios vivo y verdadero. Entonces, amén. Eso, ya que usted habla de eso, de que la gente cree más a la mentira, pues algo que por lógica uno puede entender, puede reflexionar. Hombre, si la gente cree más, o sea, la gente si cree en brujería, cree en espíritu, también puede creer a Dios, o sea, no son cosas distantes, pero entonces la gente no cree en Dios, no va a la iglesia, no acepta nada de diezmos, nada de eso, todo eso lo niega, pero sí cree en simbologías, en sanidades a medias, en todas esas cosas. Así es. Entonces es una dicotomía muy grande que tiene la gente. De hecho, la Biblia dice que el Dios de este siglo, o sea, hablando de Satanás, dice que ha cegado el entendimiento a los gentiles para que no les resplandezca la luz del evangelio. Como el mundo entero está bajo la influencia de Satanás, entonces él los tiene cegados para que no les resplandezca la luz del evangelio.
porque cuando el hombre cae quedó siendo esclavo de Satanás, entonces ya no le sirve a Dios sino a Satanás. Y Satanás ahí en ese imperio los tiene ya como esclavo al ser humano, a todos los gentiles. Entonces por eso dice que le ha cegado el entendimiento Satanás a los gentiles para que no le resplandezca la luz del evangelio. Para que no puedan entender. Exactamente. Sí, es una dicotomía muy grande. Así es. Bueno, Carlos Aparicio, hay teorías que por ser un país influenciados por ese tema están pagando cosas por apoyar eso. O sea, apoyarle es una la parte de la... Sí, un comentario que hace claro. Aquí un compañero, hermanito Carlos. Lau, hola Lau, bienvenida. Buenas noches. ¿Por qué hay personas que dicen que Dios no existe? Bueno, estamos hablando de eso mismo. Que el Dios de este siglo, como decía el hermano, les ha cegado el entendimiento a muchas personas para que no crean a Dios sino a la mentira. Entonces, Amén. Por eso la gente cree todo lo que es mentira, ¿cierto? Así es. Entonces, ese es lo que está explicando acá el hermano, que Satanás, el diablo, o como los muchos nombres que tenga, pues ese es como que el objetivo, hacer que la gente no crea lo que es verdad, sino la mentira. Por eso todo lo que es mentira es fácil, la gente lo cree, pero no puede creer que existe Dios. O sea, saca miles de excusas, pero sí cree en milagros que no son reales. Eso sí lo cree. Amén. Pregúntale que si cree que la tierra es un infierno. Bueno, la tierra no es un infierno. La tierra está maldita porque Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Está maldita la tierra. Por eso tiene que ser quemada, como dice 1 de Pedro 3:9. Dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, entonces no es un infierno, porque el infierno es después cuando la tierra sea quemada, ahí sí viene después del milenio el juicio, y ahí sí viene el infierno. Pero entre tanto la tierra no es un infierno, porque también estamos aquí los cristianos, y está el poder de Dios en la tierra todavía actuando entre los creyentes, y se está predicando el evangelio para que cada día haya más creyentes y más gente se salve del juicio. Porque el que no cree en el evangelio dice que el Señor le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree en el evangelio será condenado, pero ese será el infierno ya después del milenio. Después del milenio. Sí. Okay. Por ahora no se puede decir que la tierra es un infierno, porque también aquí está Dios, la presencia de Dios está en nosotros, en todos los cristianos, ¿ya? Y la misericordia de Dios también está extendida sobre la tierra. O sea, todavía hay esperanza, todavía. Exactamente. De pronto Dios, o de pronto no, todavía Dios interfiere por la humanidad, por la tierra, porque cosas, de pronto planes malos para nosotros los humanos no se hagan realidad. Amén. Aún con todo y eso. Bueno, un versículo de la Biblia que lo haya marcado. Bueno, el de Deuteronomio 18:9 fue el texto con que el pastor, porque yo cuando era hechicero en Dibuya, yo era profesor allá de biología y química, y a mí me visitaba un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a la cual pertenezco. Y ese pastor me destruyó él me visitaba 2 veces a la semana, y en el lapso de 2 años él me pescó. ¿Por qué me pescó? Porque me destruyó la idolatría, la hechicería que yo tenía con el Deuteronomio 18:9. Dice así, cuando tú entres a la tierra de que Jehová tu Dios te da, no hagas según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien practique hechicería, ni magia, ni agorero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga pasar a su hijo por el fuego. Deuteronomio 18:9. Ese texto me destruyó la doctrina de la hechicería que yo tenía. Su creencia toda la creencia me la tiró al suelo enseguida ese texto. Deuteronomio 18:9. Otro que también me ayudó fue el de 1 Corintios 10:19, donde Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Porque yo entendí que entonces la Iglesia Católica, como le rinden culto a los ídolos, ese Corintios 10:19 dice que ese culto que le rinden, también se lo rinden a los demonios. Entonces yo dije, bueno, entonces no voy más a la Iglesia Católica. Entonces decidí visitar la Iglesia Pentecostal de Colombia, y al cabo rato fui bautizado en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, para perdón de pecado, según Hechos 2:38. Ok, listo, hermano. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito porque yo llevaba la secuencia así. Sí. Entonces, bueno, para responderle al compañero, pues se adelantó un poquito ya su conversión, que vamos a ir para allá. Exacto. Es un directo con el hermano Hansi Flores, donde él nos va a comentar, o nos está contando, lo que ha sido su transformación de vivir en un mundo de hechicería, de magia y todo eso,
a la luz de Cristo, a la luz de Dios, del Evangelio y todo eso. Entonces estamos conociendo pues su vida pasada. Estamos conociendo el cómo empezó, cómo entró en este mundo de negro, de ocultismo, de magia, para después pasar a lo que ha sido el cambio radical que él tuvo en su vida. Entonces pues estamos antes de su conversión, estamos conociendo un poquito, no vamos a ahondar mucho en el tema, porque lo interesante es su nueva vida en Cristo. Entonces vamos a conocer un poquito por encimita de lo que él vivió en ese tiempo, y después vamos a entrar en su testimonio y todo lo bueno todo lo que ha cambiado su vida hasta el día de hoy. Entrar un poquito en el contexto de la santería y de esos términos, muy, muy cortico, no vamos a ahondar mucho en eso, pero hay algo que me causa curiosidad, y es por ejemplo eso de Changó, y esos nombres, esas potencias, me asombra mucho es qué tanta influencia ha tenido esas potencias, esos espíritus en la salsa, en la música africana, que tienen muchas canciones alabándolos a ellos. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, la salsa con esas potencias? O sea, ¿por qué tantas canciones así adorando esas potencias y esos espíritus? Bueno, sí, realmente la mayoría de los músicos, lamentablemente, ellos consultan a los hechiceros, por ejemplo, y les sirven a los hechiceros. Por ejemplo, Rubén Blades dice: en las montañas de Sorte, por Yaracuy, hay una reina. Habla de María Leonza, ¿no? Si tú miras, Celia Cruz también hablaba mucho de... Ahí creo que es Celina y Rautilio que dicen que viva Chango, que viva Chango. Casi todos le cantan. Shakira, el Zancalego, ahora que estuve en el Mundial de África, ¿tú recuerdas? De sí, Sudáfrica. Eso también fue polémico. Ella le sirve a Elegua. Elegua es una de las 7 potencias de Venezuela, porque de la corte africana. Allá está Changó, está Obatalá, la Virgen de las Mercedes, ya está Ogún, está Yemayá, que es la reina de los mares, está, bueno, esas por ahora sí de las que más recuerdo. Entonces, el Eguá es una de las 7 potencias, y Shakira le rinde culto también al Eguá. O dice, Sanca Legua, guaca, guaca, guaca. Ese guaca, guaca de Shakira, él le rinde culto a los demonios también, ella, porque ella le sirve a los demonios ahí. La mayoría de los músicos hacen eso. Entonces... Para llegar al estrellato. Sí, exactamente. Ellos consultan mucho liceros. Es más, te digo algo, que la mayoría de los presidentes también consultan a los hechiceros. Sí. Sí. De hecho, tú ves que en el billete del dólar tiene un triángulo y un ojo. Ese es un símbolo también de una doctrina satánica. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los presidentes también consultan a los hechiceros. Bueno, y cuando se habla de consulta... ¿qué consultan? Me imagino que ellos quieren saber el futuro. O cuál es la consulta. Esa es mi intriga. Van a donde ellos a pedir o a preguntar. Ellos van a pedir, muchos de ellos se les trata con baños y despojos, que se llaman. O sea, plantas con baños con esencias y plantas. Se usa mucha botánica en la santería, en la hechicería. Y las esencias, como el rompehechizo, sacalomalo, la esencia de sándalo y tantas otras, muchas más, ¿no? Entonces ellos van a buscar más que todo también los baños y los despojos que se unen. Eso le da protección, le da fuerza, pero es pura idolatría. Ok. Pregúntale que si llegó a escuchar de Buciraco en Cali. No, nunca. Buciraco en Cali, bueno, si tú sabes, cuéntanos un poquito ahí más o menos en lo que puedes escribir en el chat de qué trata eso o qué es. Gracias, Jorge Daniel Villalobos, por el follow, hermano. Bienvenido. Así como los artistas, los músicos, me imagino que hay muchas otras profesiones y personas que acuden a eso para llegar al estrellato, para crear riqueza y todo eso. Toda persona que es millonaria o que es supuestamente exitosa ha pasado por ahí. Bueno, yo sí sé que muchos, de hecho, mira que muchos futbolistas, sobre todo hablando de Cristiano Ronaldo, todo ello, tú ves que ellos se tatúan. Todo eso es un servicio al diablo, ya, porque la Biblia dice: no imprimirás señal alguna sobre tu cuerpo. Allá está en Levítico ese versículo. No imprimirás señal alguna sobre tu cuerpo. Entonces ahí está, entre el piercing y los tatuajes,
De hecho, que la mayoría de futbolistas tú lo ves tatuado, porque ellos visitan bastante a los hechiceros también. Para mantenerse, para Sí, hacer... para todo, para prosperidad, dicen ellos, para protección, para tantas cosas. Y de hecho, en la santería se trabaja con muchos talismanes, o sea, amuletos. ¿Sabes lo que son talismanes, amuletos, no? Que cada uno tiene su significado. Por ejemplo, la cruz de Caravaca y la herradura se usan mucho para la protección y la prosperidad. Por ejemplo, los árabes que están inundados de riqueza y todo eso, ellos han llegado ahí acudiendo también a esos medios, o ellos han tenido de pronto otra fórmula, otra manera de llegar a esa riqueza. No, en lo que yo manejo ahí no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo que yo sí sé es que los árabes son descendientes de Ismael. Lo único es que ellos piensan que el profeta es Mahoma y no Jesucristo. Ese es el error de ellos, ¿no? Pero ellos son mucha gente muy, muy temerosa, ¿no? En la palabra. De hecho, ellos creen que Jehová es Alá, el mismo Jehová que es Alá. Pero el error está en que ellos piensan que Mahoma es el profeta. Ese es el error de ellos, de los musulmanes, mahometanos, ya se le llama. Y ellos siguen el Corán, ¿no? Ellos tienen su Biblia aparte del Corán. Pero ellos normalmente, como son descendientes de Ismael, conservan el temor. Ok, conservan de pronto un poquito Sí. el teísmo y de pronto, o sea, de que solo Dios y aferrarse a cosas espirituales de pronto sana. Exactamente. Hermano, yo escuché una vez que China también era muy dada a la brujería y a todo eso, pero hace poco alcancé a ver por encimita que China está teniendo una transformación y es que el cristianismo ya está creciendo bastante. ¿Qué sabe usted de eso que está viviendo China? Bueno, la verdad es que yo no sé si en China haya, por ejemplo, nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no tiene misioneros en China. Y no sé hasta qué punto la internacional pueda tenerlo. Lo que sí me parece es que no esté tan avanzado el cristianismo. De hecho, nosotros no hemos podido tener misioneros en la China. Entonces me parece que de pronto no hay mucho crecimiento cristiano allá. Ok. Bueno, hermano, vayamos para tocar, o sea, para las personas que vean este video, que será subido también a YouTube después, y quieran conocer de pronto de lo que usted hacía y eso. ¿Qué era lo que usted hacía? ¿Qué era lo que usted practicaba? ¿Qué era lo que usted tenía? O sea, explíquenos cómo era ese mundo en el que usted se movía. Bueno, yo tenía 2 altares, uno aquí en Barranquilla en mi casa y otro allá en Dibuya, en La Guajira, donde era profesor. En un altar tenía 70 espíritus, le servía 70 espíritus, y tenía un altar especial para José Gregorio Hernández, que fue un médico venezolano, el cual se usa mucho también en la santería. De esos 70 ídolos que tenía en el altar, tenía 70, ¿no? Y uno especial de José Gregorio, pero eran allá los 70 en Dibuya y 70 aquí en Barranquilla, pero eran los mismos 70. Entonces yo llegué a tener 6 collares en mi cuello. Ya tenía los bustos, por ejemplo, cada collar tenía sus poderes. Por ejemplo, el amarillo, azul y el rojo, que es el de las 3 potencias. Entonces eso tenía el poder, era un collar amarillo, azul y rojo, las perlas, era de las 3 potencias. Tenía el azul con blanco, que es de Yemayá, la reina de los mares, que es una de las 7 potencias de África. Tenía el negro con rojo, que es el negro Macario. Ese es un anciano con bastón, que también lo bajaba mi compadre en el cuerpo de él, mi compadre que era el medium. Tenía el amarillo con verde, que era el de San Francisco de Asís. Tenía el blanco, que es de la corte celestial. Ajá. Ya, la corte celestial de todos los demonios del aire, ese tiene perlas blancas. Pues esos eran los 6 collares que yo ya... perdón, y faltó el rojo con blanco, que es de Santa Bárbara y Changó. Changó es guerrero africano, de la corte africana. Ese es un guerrero. Bueno, ¿por qué bueno, se me escapa el nombre del médico venezolano? José Gregorio. O sea, ¿qué hizo él que trascendió tanto que se le hace reverencia? O sea, se le consulta a él. Bueno, él tiene mucha fama porque él era un médico venezolano, excelente médico, y era muy bueno de corazón. O sea, él, lástima que era idólatra y por eso él no logra la salvación. Pero él era un hombre muy bueno. Pero la Biblia dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso, el que no cree y se bautice, y sin bautizo no puede subir al cielo.
Entonces él era muy bueno, él visitaba a los enfermos pobres y de su plata le daba los medicamentos. Cuando era muy pobre, él mismo, de hecho lo matan cuando el carro lo mata, un taxi lo mata cuando él va a buscar los remedios a una anciana que visitó, y él iba a regalar los remedios. Cuando iba a buscar los remedios, él salió así, pero estaba como un camión puesto y él no vio el taxi que venía, y el taxi lo mató en Venezuela. Entonces, por eso la trascendencia de él. Pero sabemos que todos los milagros que lo toman a él son engañosos, porque realmente la hechicería no tiene poder para sanar ni nada. Son puros milagros engañosos. Engañoso, por encimita. Sí. Para que la gente se mantenga ahí. Exactamente. Bueno, usted ya nos contó un poco. Usted, pues, estaba inmerso en ese mundo de la santería y todo eso. ¿En qué momento llega usted o empieza usted ese cambio de dejar las cosas que usted estaba haciendo para darle un espacio en su vida a Dios, a Jesús, a Cristo y eso? Bueno, como te explicaba ahorita me adelanté, ¿no? Sí, claro, nos adelantamos por la pregunta. Bueno, regáleme toma un poquito de agua, ya le traigo más. No se preocupe que no. Tranquilo, yo aguanto. No, si no la tienes aquí, yo aguanto, tranquilo. No hay prisa, no se preocupe, podemos respirar. Bueno, bueno, mira, el compañero que nos hizo la pregunta ahorita nos respondió ya, o sea, la misma pregunta que él hizo. Visiraco era un demonio que según sale en el Cerro de las Tres Cruces. Ajá. No, eso no él le preguntó, pero me imagino que investigó y respondió. El compañero Carlos, sí. Bueno, gracias a Dios. Entonces, la pregunta que me hiciste fue de cómo llegué al Evangelio, ¿verdad? Sí, los últimos días de la hechicería. Sí, exacto, que usted estaba haciendo. Bueno. ¿Dónde estaba usted exactamente? Bueno, yo era profesor allá, como te dije ahorita, y el pastor me visitó 2 años. Me hacía 2 visitas por semana aproximadamente. Pero usted no tenía problemas con que un cristiano, o sea, hablara o lo visitara, ¿no? No, gracias a Dios que yo le di cabida a la palabra. Yo era siempre en esa parte, gracias a Dios, fui muy... O sea, que el hecho de pronto de que practiquen magia, hagan esas prácticas, no quiere decir que la persona odie el cristianismo, odie a las personas creyentes, no. Eso es personal. No es para generar odio. Lo que pasa es que cada uno está engañado en la doctrina que está, ¿no? Y no sabe, como le pasó a Pablo, que él perseguía a los cristianos, pero él no sabía lo que hacía, ¿no? Estaba en su ignorancia, lo hizo. Entonces uno también en la ignorancia, pero uno siempre conservaba el respeto por los cristianos. Y a mí cualquiera que me llegaba a hablar de Dios, yo lo recibía y lo atendía. Entonces ese pastor me dedicó 2 años. Como te dije ahorita, me destruyó la doctrina de la hechicería con Deuteronomio 18:9. Entonces una vez hubo una campaña, porque cuando él me explica todo eso, yo a las 4 de la mañana me levanté y yo quemé los altares, porque yo le dije a él, quémeme los altares, cuando creí que él me destruyó la doctrina con Deuteronomio 18:9. Entonces él me dijo, no, yo puedo quemarlos, pero es mejor que usted mismo los queme. Entonces yo fui a las 4 de la mañana, me levanté con un martillo, partí los yesos, los bustos de los espíritus, ¿no? De los demonios, los partí con martillo, y todo lo que era los tabacos, la cinta, las esencias, todo lo de madera, los cristos de madera y todo eso le hice un incendio. Yo quemé todo eso, tanto en Dibuya, en La Guajira, como acá en Barranquilla. Yo quemé todo, gracias a Dios, y Dios me liberó de ese mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya pasé esa etapa, yo dije, bueno, hermano, yo voy a asistir a la iglesia católica, pero ya no voy a rendirle culto a las imágenes. No me voy a hacer la seña ni nada de esas cosas, ni me voy a inclinar ante las imágenes de la Virgen ni nada. Entonces allá hubo una campaña evangelística en Dibuya y el pastor me dijo, profe, me colabora con 3 pastores para que duerman en su casa. Yo le dije, claro, con mucho gusto. Y ellos, antes de acostarnos, empezaron a hablarme la palabra, y uno de ellos me dijo 1 Corintios 10:19, como te conté ahorita. Entonces, como allá me hizo ver que los gentiles, dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Entonces yo dije, bueno, entonces no vuelvo más a la iglesia católica, porque allá lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Entonces yo fui el domingo a la escuela dominical y le dije, pastor, si usted me muestra por la Biblia que se pueden comer los animales inmundos de Levítico 11 y que se tiene que seguir diezmando, yo me bautizo hoy. Me pasó como el etíope cuando dijo, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces él me empezó a explicar y me dijo, bueno, en 1 Timoteo 4 dice, en los postreros días vendrán espíritus engañosos y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse
Entonces eso se le llama el celibato que hace la iglesia tradicional, ¿no? Entonces ahí dice que eso es diabólico porque los sacerdotes de la Biblia todos se casaban. Entonces, ajá, y ahí me destruyó esa parte. Entonces dice, y que prohibirán comer alimentos que con la acción de gracia y la oración son santificados. Los alimentos inmundos de Levítico 11, que era el cerdo porque no rumia. Y el bagre, por ejemplo, que no tiene escama. Entonces, esos animales ya ahora los podemos comer porque dice, por la acción de gracia son santificados. Entonces ya te puedes comer bagre, te puedes comer cerdo, todos esos animales inmundos, porque eso era en la ley de Moisés. Pero ahora, con la venida de Cristo, ya en la gracia, cuando tú obras un alimento, ya él es santificado, te lo puedes comer sin problema. Entonces, faltaba el tema de los diezmos. Entonces él me dijo, Mateo 23:23, dice, ay de vosotros fariseos hipócritas, que diezman el comino, el eneldo, ¿ya? Y dejan aparte lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús dijo, tienen que tener más pendiente la misericordia, la justicia y la fe antes que diezmar, pero no dejen de diezmar, o sea, sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús dijo, sigan diezmando, aunque era la ley. Pero él dijo, sigan diezmando, no la derogó. Entonces yo le dije, bueno, bautíceme enseguida. Cuando él me tumbó, me explicó con sus argumentos eso, yo le dije, bautíceme enseguida, pero había un problema. Que él era pastor con licencia local, no podía bautizar. Entonces me tocó esperar 15 días que viniera el pastor de Vingueo, el hermano Víctor Bello, y el 14 de agosto de 1995 a las 5 de la tarde en el río Jerez de Diguya, Dios me bautizó el pastor Víctor Bello y Dios me libertó de las tinieblas a su luz admirable. De ese día empecé a ser un cristiano, gracias a Dios, hasta el momento. De ese día cambió completamente mi vida, claro. Bueno, un paréntesis, porque quedé con la intriga de por qué usted específicamente pregunta por los animales. O sea, de pronto tantas preguntas en cuanto a la idolatría, en cuanto a lo que usted hacía, en cuanto a otras, o sea, muchos temas eclesiásticos, pero usted pregunta puntualmente por los animales. ¿Por qué exactamente, que me causó curiosidad? ¿Por qué exactamente el tema de los animales? Bueno, porque la primera Biblia que tuve, por cierto, me la regaló un sacerdote católico de Diguya. La versión Dios habla hoy, que es muy buena Biblia. Dios habla hoy es muy buena Biblia, bastante clara. Y yo leía la Biblia, pero yo no tenía entendimiento, sino que yo anotaba las cositas así que me llamaban la atención. Sí. Yo tenía mi agenda, entonces yo anoté ahí los animales que no se podían comer, eso lo anoté en mi agendita. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de acá del Evangelio, que me explicaron que esos alimentos se podían comer, que era en la ley que se prohibía, yo le hice la pregunta al pastor y él me respondió bien. De hecho, yo quedé convencido. Bien. Yo quedé como que en tantas preguntas por ejemplo, es más, la pregunta sobre la Trinidad, que usted sabe que es un tema full polémico. Yo dije, bueno, de pronto ese tema, pero preguntó específicamente por los animales. Sí, me causó curiosidad enseguida. Claro. Bueno, la fecha se me escapa. Quería repetirla, pero se me escapa. La fecha de que me bauticé. Del bautizo, sí. El 14 de agosto de 1995 a las 5 de la tarde en el río Jerez de Diguya, Guajira. 14 de agosto del 95 a las 5 de la tarde en el río Jerez de Diguya. Bueno, desde ese día, usted salió de esas aguas, usted salió ya con otra visión del mundo, con otro mirar a las mismas cosas. Ya usted la veía diferente, con otro pensamiento, con todo. ¿Cómo ha sido desde ese día? Bueno, ¿cómo empezó su nueva vida? ¿Cómo empezó esa transición? Porque de todos modos quedan secuelas, quedan costumbres, quedan cosas. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de ir dejando una vida y empezar otra? Bueno, sí, es un proceso bastante largo, porque son 30 años que llevo en el Señor ya. Dios me fue, por medio de su palabra, me fue limpiando, ¿no? Me fue purificando, me fue santificando por su palabra. Y gracias a Dios también tuve la oportunidad de servirle. He sido 8 años, por la gracia de Dios, tesorero de la Junta Local. 8 años en la iglesia, gracias a Dios. Allá en Diguya fui 5 años, secretario, tesorero. Al mismo tiempo los dos cargos, porque era una iglesia pequeña, solo éramos 26 hermanos. Y aquí en Kennedy también tuve la oportunidad de servir 2 años en la tesorería con el hermano Alejandro Berrío y 1 año como vocal con el hermano José Roncancio, que actualmente está en la iglesia en Santa María. Ok.
Bueno, cuando usted empieza a asistir al culto, a la iglesia y todo eso, no empieza a tener problemas, no empieza a tener de pronto, no sé, los espíritus con que usted trabajaba, no empezaron a molestar, no tuvo ningún tipo de problema. ¿Usted quedó libre de inmediatamente o tuvo de pronto algunos problemas como para salir, como para estar tranquilo? Bueno, la verdad es que yo, gracias a Dios, quedé completamente libre. Porque yo nunca tuve problema el sueño, que me asustaran espíritus ni nada, ni que yo viera los espíritus tampoco, nunca. Nunca tuve visión de esos espíritus ni nada. Tuve una liberación completa que Dios me hizo porque yo hice, como dice allá en Deuteronomio, dice que hay que quemar todos los ídolos. Ya yo quemé los dos altares de aquí de Barranquilla, los 2 altares de allá de La Guajira. Entonces, al quemar, hacer como dice la Biblia, yo no sabía eso, que era con el fuego. Había que consumirlos al fuego, dice Deuteronomio. Pero entonces yo obedecí a lo que dice la Biblia sin saberlo y por eso quedé completamente libre de esos espíritus. Nunca me ha molestado un espíritu, nunca. Duermo tranquilo, claro que tomo mi pastilla, ¿no? Como te explicaba, la clozapina. Pero nunca he tenido problema de que vi un espíritu, que vi al Nero Felipe, a María Diosa, que Curo Changó. Nunca. Nunca he tenido problema con espíritu. Mi sueño es normal, gracias a Dios. 8 horas duermo con la pastilla y nunca he tenido problemas ni en el día ni en la noche con espíritu, nunca. Y he estado en sitios solo, a veces por ejemplo me toca cuidar el templo, ese templo es grande, el de Kennedy. Sí. Y gracias a Dios nunca he visto ningún espíritu ni nada, duermo tranquilo, gracias al Señor. Siempre usted sabe que está como el tema de que los templos son un poco como tenebrosos, en su momento de culto pues como todo bien. Pero ya como cuando está solo, apagadito, como que no es como tan agradable estar ahí. La verdad que gracias a Dios nunca he tenido problemas con los espíritus. Hermano, ¿cuál fue el primer libro? ¿Qué fue lo primero que usted se interesó por conocer cuando usted entró a los caminos de Dios? Bueno, yo aprendí una cosa. Como la Biblia dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces yo determiné no leer más libros. Ningún libro, yo no leo ningún otro, tengo 30 años que solo leo la Biblia. O sea, no, por eso la pregunta es, ajá. ¿Qué libro de la Biblia? ¿Qué libro de la Biblia? Sí, ¿qué libro de la Biblia? ¿Cuál fue el primero que usted se interesó? Como que voy por Juan, voy por ya te entendí. Voy a leer las historias del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo primero en que usted se interesó como para entrar en este mundo, ¿no? Bueno, lo que yo hice fue programarme para leer la Biblia toda. Empecé del Génesis al Apocalipsis, un capítulo diario. Ya, y cuando comencé era una porción de los subtítulos de un capítulo, corrijo ahí. Ya, entonces después fui avanzando y ya actualmente leo un capítulo diario. Tengo esa disciplina, a las 4 de la tarde aproximadamente yo me leo un capítulo de la Biblia, todos los días. Así que aprendí a leerla aproximadamente en 3 años, porque la Biblia tiene 1189 capítulos y los 3 años son 1095 días, ¿no? Más o menos aproximadamente. Entonces le empecé a leer, esa fue lo que yo me programé para leer la Biblia toda y dije, mejor la leo desde el comienzo para entender las cosas que pasaron y poder entender las cosas que están pasando y lo que vendrá. Entonces yo me propuse, porque a veces dicen, no, que léete el libro y tal, pero a mí no me parece, hay que leer la historia toda para saber de dónde venimos, cuál fue el problema y saber qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces yo me programé para leerla del Génesis al Apocalipsis. Y actualmente me la he leído 5 veces en los 30 años, ¿no? Pero actualmente me la estoy leyendo en menos de un año. En menos de 3 años me leo la Biblia entera, porque leo un capítulo diario, me estoy echándome casi 3 años promedio para leerla toda, del Génesis al Apocalipsis. En la 5ª lectura que estoy, voy por el libro de Oseas. Oseas capítulo 8. Bueno, ¿y cuál es el libro que más le ha impactado de la Biblia? Bueno, a mí me impactan mucho los patriarcas, el Génesis. ¿Le gusta la historia a usted? Sí, lo que es los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso está en el Génesis, ¿no? Ese es lo que más me impacta a mí porque ahí hay cosas muy, muy grandes, muy tesoros escondidos bastante. Entonces, eso es lo que más me impacta a mí de la Biblia. Pero ya con la venida del Señor también me llaman la atención los hechos de los apóstoles porque también son también la hazaña de todos los... Es historia también. Historia, sí. ¿Usted cree que había posibilidad de que Abraham no hubiese tenido a Ismael? ¿O tenía que pasar?
Bueno, yo pienso que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿no? Pero como no le especificó Dios, ¿cierto? Entonces a veces yo digo que de pronto para mí no es como un pecado, porque ciertamente ellos tenían poder sobre la esclava, ¿no? Agar era la esclava de Sara, Agar. O sea, pero para mí no hubo pecado de Abraham, sino que la mujer como que o no había claridad exactamente, ¿no? Pero él le había prometido antes de Ismael, ya él le había prometido que le iba a dar una descendencia, pero no le especificó el Señor con cuál, ¿cierto? Hasta donde yo sé, pues, no sé tú qué dices. No, yo le pregunto a usted. O sea que, como tal, en ese contexto, en ese momento, en ese tiempo, no era pecado el que él estuviese con la esclava, no era pecado. O sea, eso no era el pecado. El pecado no fue como quien dice una infidelidad. No, el pecado fue de pronto no esperar. Pues sí, pero te digo que no era pecado, porque acuérdate que ellos pecaron, los antiguos pecaban sin ley. El pecado viene a aparecer es con la ley. No matarás. En la época no adulterarás. En la época de la ley, Abraham no se hubiera acostado con la esclava, porque ese es un adulterio. Ya me entiendo que le fue infiel a Sara. Se le infiel a Sara. Pero como no había ley, dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Pero de todas maneras, como era la época de los patriarcas, yo creo que él no pecó, sino que simplemente... No esperó... lo que pasa es que también Dios no le dijo, no le especificó. Él le dijo de tu descendencia daré una nación grande, ¿verdad? Pero no le explicó si era con la esclava o si era con un hijo. Bueno, hasta ahí no estoy muy ducho en ese tema, pero ese es lo que tengo ahí nada más. No se preocupe. Y... ¿por qué usted cree, por ejemplo, le pongo también el mismo caso, el caso de Jacob y Esaú? ¿Usted cree que bueno, que también para mí me parece algo muy complejo de entender? Porque si el primogénito era Esaú, ¿cómo Dios permite, o si Dios no lo permitió, que Jacob haya hecho lo que hizo de engañar y robarse la bendición? ¿Usted cree que eso tenía que suceder así? Sí, estaba predestinado. Tenía que suceder así, porque es que Esaú fue un profano, dice la Biblia. ¿Sí lo has leído? No. Bueno, la Biblia dice que fue un profano, si no estoy mal por allá en hebreo. Bueno, no me acuerdo exactamente, creo que es en hebreo. Pero dice que fue profano porque él cogió las cosas sagradas, las tuvo en poco. Porque el primogénito era el mayor, o sea que antes de morir, Isaac tenía que poner las manos, era sobre él. Pero como él venía con hambre del campo, y por un simple plato de lentejas cambió la bendición de Dios. Eso se llama profanar las cosas sagradas. Ese es como cuando tú estás en el evangelio y una muchacha por ahí inconversa, tú te acuestas con ella, por un plato de lentejas cambia la bendición. ¿Sí me hago explicar, no? Sí, señor. Entonces eso tenía que pasar porque Esaú fue un profano, él no tuvo pendiente las cosas de Dios. Entonces eso pasa a muchos cristianos actualmente, que con cualquier cosita ellos pueden caer allá por un plato de lentejas, un simple plato de lentejas, un rato de placer. Bendición. Exactamente, un rato de placer. En fornicación se van y por un plato de placer pierden la bendición de Dios. Entonces así le pasó a... Bueno, si tenía que pasar así, ¿por qué de pronto ese énfasis en que Jacob es un usurpador, es un engañador? Bueno, porque él también ciertamente... porque, o sea, si de todos modos no era para él la bendición por lo que estaba haciendo, no pudo haber pasado un suceso como más limpio. Bueno, también había que tener pendiente que Rebeca le apoyó. Ella fue la que maquinó. Okay. Por eso yo digo, la sangre sea sobre mí, en caso que tuviera el problema, la sangre sea sobre mí, porque Rebeca fue la que armó todo el complot. Ves allá, porque ella oyó cuando Isaac hablaba con Esaú. Isaac le dijo, ves allá al campo y tráeme un cabrito, un guisado, que ya voy a morir para darte la bendición. Entonces Rebeca oyó y le dice a Jacob. Entonces ella cogieron el cabrito, hicieron el guisado y se puso como Jacob era lampiño, ¿verdad? Y Esaú era velloso, entonces ellos le puso las pieles de los carneros y lo hicieron pasar pero ella fue la que maquinó eso también. O sea, más que todo ella es Pero Jacob estaba pendiente de las cosas de Dios, porque él le dijo, vende mi progenitura. O sea, Jacob estaba pensando siempre en la bendición. Okay. Por eso le llamamos profano a Esaú, porque él no tuvo en poco las cosas sagradas.
En cambio, Jacob siempre luchando por la bendición. Claro, la buscaba. Con, la parábola también de... Sí. La parábola no, el suceso con el ángel. Siempre peleando exactamente. su bendición. Y dicen que Jacob le ganó al ángel, dice la Biblia que le ganó. Se halló luchando contra Dios y por eso el ángel le dijo, tu nombre será ahora Israel, que has luchado contra Dios y has vencido. O sea, el ángel lo venció, entre comillas, no sabemos que, sí, claro, que tuvo que sacar la espada porque para dársela aquí en el muslo, en el costado del muslo. Bueno, mi hermano, cuando usted ya está en su nueva vida, en su nuevo caminar, ¿usted no pensaba en llevarles esa palabra a otros hombres que practicaban también, que tenían esas prácticas de santería y todo eso? ¿Nunca lo hizo o usted se alejó del tema completamente? No, yo sí logré hablarle a varios hechiceros. Y además tengo un vecino de la iglesia que lo tengo pendiente, ya le estoy haciendo varias visitas, lo tengo pendiente. Uno de ellos trabajaba en cadena conmigo, ¿ya? Y el compadre mío, que fue el que más me enseñó, porque él fue el 7º hechicero que tuve, ese fue el que más me enseñó. Él como que pactó con el diablo, digo yo en mi ignorancia, no sé, y él murió a los 56 años joven, ya. Yo también le hablé a él antes de morir, pero no creyeron. Hasta el momento lo que estoy evangelizando no han creído. Y el compadre mío, que era medium, él bajaba 12 demonios en su cuerpo. Y yo hablaba con los demonios, yo era Banco, el secretario, el que habla con los demonios. Pero él murió sin Cristo, yo le hablé a él y no creyó. Y a lo que le estoy hablando actualmente tampoco ha creído, pero sí he tenido pendiente el sentir de hablarle ahora también una vecina de la iglesia también que practica hechicería, también la he tenido pendiente, pero hasta el momento no han creído. No han creído. Usted, ¿cuál es el argumento común que ellos, al cual ellos se aferran como para no creer? Porque ellos dicen que todos los bustos son santos. Ya, las estampas, los bustos. Estampas son las que vienen tú la conoces en la ficha como caramelo, ¿no? Ajá. Hay cartoncitos así. Y los bustos son de yeso, de metal, de bronce, ya, los ídolos. Entonces ellos dicen que ellos son santos y no saben que ellos no son santos, que eran personas buenas, porque realmente eran personas buenas, pero ninguno de ellos es santo. El único santo es Jesucristo y es el Dios verdadero y la vida eterna. Ok. Bueno, hermano, ¿cuál es el mensaje de hoy con todo su trayecto, con toda su experiencia de vida? ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la gente, al mundo? ¿Cuál es el mensaje que usted le transmite a día de hoy? Bueno, el mensaje es el que Jesucristo dijo. Lo más importante, dice San Marcos 16:15, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el mensaje es que crean en el evangelio para que puedan ser salvos, pero también deben ser bautizados, porque dice el que creyere y fuere bautizado. Pero hay que aclararle a todos los que están oyendo de que el bautismo que la Biblia habla no es el bautismo de niños, sino el bautismo de hombres. Porque los niños pecan sin conciencia, ellos son inocentes. Un niño de 6 meses no necesita bautismo porque él no es pecador, él peca por inocencia, él no sabe nada del bien y del mal. Pero los hombres sí necesitamos ser bautizados en agua, y es no solamente por aspersión de un poquito de agua en la cabeza, sino debe ser el cuerpo sumergido, como dice la Biblia, todo el cuerpo en agua, porque bautizo quiere decir sepultar, empapar, sumergir. Viene del griego batiza, esa es la palabra griega batiza, que significa sepultar, empapar. Entonces tiene que ser en un río, en una alberca, en una piscina, en el mar, pero debe ser el cuerpo sumergido completamente en agua, porque ahí hay perdón de pecados en el bautizo. Bien, hermano, hay también un problema en medio del tema eclesiástico, y es de las redes sociales. ¿Usted qué considera? ¿Usted considera que es bueno o es malo, pues, los pastores o hermanos que se mueven en las redes sociales, pues, con la intención de llevar el mensaje? Bueno, la Biblia dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si realmente están predicando, por ejemplo, he visto videos del hermano Andrés Cañas, no sé si tú lo has visto, él es de allá de Zipaquirá, de Bogotá, y él siempre está, a veces lo ponen a, ¿cómo se dice?, disputar, digamos así, algo así, ¿no?, con otras doctrinas, ¿no? Ya, y él tiene muy buenos mensajes. Entonces me parece bien que
que se amplíe la predicación del Evangelio, ¿no? Claro. Hermano, ¿qué mensaje le daría usted a los hermanos que en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a esos hermanos de pronto que están como debilitándose en la fe, para ser como más específicos? Bueno, ahí tenemos Isaías 55, que dice que es el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces el mensaje para los hermanos es ese: los que se han alejado del Señor pueden volver, que Dios tiene el corazón, los brazos bien abiertos. Acuérdate la parábola del hijo pródigo. Él reaccionó, se arrepintió y volvió donde el papá, y el papá lo besó y lo abrazó, porque Dios tiene misericordia. Entonces ese mensaje para los hermanos que están débiles en la fe, los que se han alejado del Señor. Y para los que están firmes, pues obviamente que estamos en los días peligrosos, que tenemos que buscar la presencia de Dios diariamente en oración, ayuna, vigilia, porque estos son los tiempos peligrosos de que habló el apóstol Pablo. Entonces tenemos que estar en la presencia de Dios. Yo procuro estar todos los días. A veces mi familia se me molesta porque ellos no son creyentes. Ellos no son creyentes porque yo le dedico bastante tiempo a la iglesia, pero es que Dios me ha enseñado, y la Biblia lo enseña, que tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo, por la fe, por la gracia de Dios, predico en 3 clínicas, y en los Transmetro también predico. Y en la iglesia sirvo bastante. Tengo 2 cargos en la iglesia, pero ayudo a todos los comités y estoy pendiente de lo mínimo. O sea que yo no tengo tiempo para pecar. Yo ando ocupadísimo en las cosas de Dios. Gracias a Dios por eso. Hermano, para las personas que llegan a la iglesia con la mentalidad, con la creencia de la prosperidad económica y todo eso, ¿cuál es el mensaje que usted, o cómo le responde usted, cómo le enseña usted a esas personas que están llegando a la iglesia con la mentalidad de prosperar económicamente, que aquí van a llegar y van a diezmar y eso se les va a multiplicar y se van a enriquecer y todo eso? ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esas personas que se acercan con esa idea equivocada, claro, de prosperidad económica? Bueno, ahí, como dice la Biblia, a raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Acuérdate del hombre, el joven rico. Él tenía su corazón en la riqueza, y el Señor le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para darle el reino de los cielos? Y él le dijo, bueno, los mandamientos conoce, guárdalo. Y yo, no, si todo eso lo he guardado de mi juventud. Entonces el Señor le dijo, bueno, te falta algo, da todo lo que tienen los pobres y sígueme. Como él era rico, se entristeció. Entonces hay que recalcarle a esos hermanos que son así, que tienen buena situación económica, que raíz de todos los males es el amor al dinero, que no pongan la confianza en el dinero, sino en el Señor, y que Dios es el proveedor. Si ellos diezman, serán bendecidos, porque Malaquías 3:6 dice que todo el que diezma, Dios lo bendice, le reprende a Satanás por él, y los cultivos en el campo no serán estériles. Son promesas que tenemos de diezmar y de ofrendar también. Dice que la Biblia que el que da escasamente recoge, y el que siembra abundantemente recoge. Entonces ese es el mensaje para ellos. Otro tema, hermano, que también como es como a la par, va a la par con el tema de la unicidad y la Trinidad, es el tema del diezmo. ¿Cómo les explica usted a esas personas que niegan el diezmo, incluso hermanos que también tienen problemas con eso del diezmo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Hay o no que diezmar? Bueno, como yo te decía ahorita, Mateo 23:23 tiene la respuesta, porque dice, hay de ustedes fariseos, que diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan de parte lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe, como te explicaba ahorita. Entonces el Señor dijo, no olviden la misericordia, la justicia y la fe, pero tampoco dejen de diezmar. O sea, el Señor dijo, sigan diezmando. Era la ley, pero Él dijo, sigan diezmando, no la derogó. Por lo tanto, yo pienso que sí tenemos que pagar los diezmos, porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Y la gente que se refiere como que no, esa plata es para los pastores, que hay gente que van a darle la plata al pastor, que no sé qué. ¿Qué le dice usted a esas personas que tienen esa concepción como de pronto un poco muy molestas? Y es entendible, o sea, claro. Puede entender todo tipo de pronto de ignorancia
o de pensamiento, o sea, es entendible. ¿Cómo usted le responde a esas personas que tienen ese pensamiento de que, ¿para qué vas a la iglesia? Para llenarle los bolsillos al pastor. Bueno, nosotros estamos convencidos que el diezmo es una bendición porque Malaquías 3:6 tiene la promesa, como te decía ahorita. Porque dice, ustedes me habéis robado. Y los israelitas le dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y yo le digo, en vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Cuando hay alimento en mi casa, es que no va a haber la provisión de la palabra en el templo. Ese es el alimento de la casa de Dios, ¿no? Y también apunta al alimento del siervo de Dios, que son los pastores, ¿no? Entonces hay alimento en mi casa y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé a Satanás por vosotros y tu cosecha en el campo no será estéril. Entonces, esa es la razón que hay para diezmar. Ahora, todos los diezmos no son para el pastor. Por lo menos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se toma una parte de los diezmos para sostener a los ministros, porque ciertamente ellos están trabajando en la palabra. El trabajo más difícil que hay en la tierra es el de ser pastor. Por eso nosotros no alcanzamos a pagar a los pastores ni con los diezmos que damos, porque él merece sueldo mayor. Porque yo me ganaba en esa época, te estoy hablando de hace ya 20 años casi, yo me ganaba, por decir, 1 millón de pesos por dar biología y química, y eso es una cosa humana. Ahora enseñar la palabra es lo más difícil que hay, con tanta gente y distintas formas de interpretación. Entonces yo pienso que el diezmo es necesario para sustentar a los ministros realmente, porque ellos tienen que estar ocupados día y noche, sirviendo al Señor, enseñando. Ellos tienen que estar en ayuno, en vigilia. Entonces ese sueldo es bien ganado por ellos. El obrero es digno de su salario. Y también te decía que no todos los diezmos son para el pastor. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ellos sacan un 21% de lo que reciben los pastores y lo envían a la Tesorería Nacional, que la tenemos en Medellín. Y de allá esa plata se usa para las misiones, se usa para la construcción de templos. Ese 21% se usa en muchas cosas para parte administrativa también de la iglesia. ¿Qué relación usted ha encontrado entre la biología y la Biblia y el tema cristiano? La biología y la química ilustra el poder de la creación de Dios. Bueno, a eso parte, iba. Pero no tenía una explicación así mayor. Pero sí, a través de la biología y la química uno logra descubrir la grandeza de Dios. Por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo humano, qué cosa tan compleja y tan perfecta. Bueno, esa era la pregunta. Bueno, la respuesta es suya. Eso sí. Pero a eso iba con la pregunta. La relación que usted ha podido encontrar entre lo que usted ha estudiado con la Biblia. En este caso, pues biología, yo me refería como a todo eso. Así es. No, sí, o sea, la creación de Dios es perfecta. Y como nosotros nos enseñan todo desde la célula, tejido, órgano, sistema, aparato. Entonces realmente una complejidad, la perfección, el poder de Dios para la creación del hombre sobre todo. Y también nos enseñan la naturaleza en la biología y la química. Vemos botánica, vemos todo eso, la zoología, toda esa, la taxidermia, tantas materias, la ecología. Entonces uno logra conocer realmente el poder de Dios en la creación. Queda uno sorprendido. Está compuesto, sí, exactamente, queda uno sorprendido. Hermano, ¿usted cree que puede existir un mundo? Esta es una pregunta que yo le transmito de todo lo que hay en internet y de que uno conoce y entiende. Y la gente se hace mucho esta pregunta. ¿Usted cree que puede existir un mundo sin religión? Un mundo sin religión, claro que puede existir, porque realmente ninguna religión salva. Eso está comprobado, que ninguna religión salva. Porque si las religiones salvaran, el mundo no estuviera como está. Si hubiera una religión mundial, por decir algo, ¿no? El mundo no estuviera como está. Si las religiones salvaran, no hubiera violencia, no hubiera guerra, hubiera paz, no hubiera hambre, no hubiera violaciones, ya abuso de menores, nada de esas cosas, ni extorsiones, ni nada de esas cosas. Sería un mundo de paz si realmente las religiones salvaran, pero no está comprobado que hay 5 religiones grandes organizadas en el mundo y ninguna religión puede salvar. Bueno, le complemento la pregunta. ¿Usted cree que puede el ser humano vivir sin la pregunta de quién es Dios? ¿Cómo así? Repíteme. ¿Puede la gente vivir? Porque esta pregunta se la transmito por muchas personas que tienen su problema
con la existencia de Dios. O sea, ellos para ellos es un problema que no existe, que ya. no, o sea, Dios es un imaginario. Dios. Claro, Entonces, ya te entendí. Ellos hacen esta pregunta. ¿Será que es posible vivir en un mundo donde no existiera la palabra de Dios? O sea, no existiera, o en el ser humano no concibiera que existe un Dios. No, obviamente que no, porque solamente el poder de Dios puede traer la creación que hay, ¿no? Si ellos niegan a Dios, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, si no estoy mal, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no hay ateo, porque el ateo no es el que dice que no hay Dios, es el necio, la Biblia le llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, claro que Dios tiene su misericordia, porque dice que deja caer el sol sobre los buenos y sobre los malos. O sea, yo tuve una alumna, a mí me partió el alma, una alumna allá aquí en Manuel Beltrán, donde trabajé unos meses ahí en colegio privado, y la alumna era atea, según ella, pero según la Biblia era necia, y me daba pesar, pero me doy cuenta que Dios no le quita la respiración, no le quita la vida, no le quita nada, los ojos, todo perfecto. Entonces Dios tiene misericordia sobre los buenos y sobre los malos. Aunque digan que no hay Dios, Dios tiene misericordia y los sustenta, le da la respiración, le da todo. Bueno, ya que usted toca ese tema de que Dios tiene misericordia, la gente también pregunta mucho, o se pregunta mucho, ¿por qué Dios permite tanto mal? No, lo que pasa es que Dios no es que lo permita, o sea, Dios porque Dios respeta las reglas ya. Tú sabes que la gente tiene la opción de creer en el Evangelio y ser bautizado o no, o negarlo. Entonces, si niega el Evangelio, entonces obviamente Dios no puede hacer nada ahí, ya, porque respeta sus normas, porque Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ya me entendiste, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ya la persona que no cree en el Evangelio tiene que haber sufrimiento, tiene que haber de todo, y obviamente Dios no puede hacer nada. La solución del ser humano es Cristo. Mira que yo estaba perdido en las tinieblas, como te he dado en el testimonio, ¿verdad? Estaba en el imperio de las tinieblas, pero creí en el Evangelio y Dios me rescató. Entonces mi vida cambió completamente. Entonces la gente está en problemas porque ellos no creen en el Evangelio. Por eso es que les sobrevienen todos los males y el mundo cada día sucumbe más en la maldad. Como en los tiempos de Noé, dice la Biblia, estos son los últimos tiempos. Como en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos, no creyeron. Ahora viene la venida del Señor y el que no esté preparado, que no sea bautizado, ese se queda aquí, nosotros nos vamos con la ayuda del Señor. Claro. Bueno, mi hermano, para ir ya cerrando, me gustaría que usted aprovechara el espacio también para regalarles ese mensaje de amor que predica la iglesia, ese buen mensaje, no esos mensajes de pronto de prosperidad y de todo, sino el mensaje que alienta, que da esperanza, que es el que cambia al hombre. Entonces, para ir cerrando, hermano, regálele a la gente ese mensaje que la iglesia predica. Bueno, en cuanto a los que se han alejado un poco del Evangelio, tengo un texto que dice que tú que eres espiritual, restáurale con amor y mansedumbre, porque es que a veces cogemos a los que se alejan, apartados se le llama en nuestra iglesia, ¿no? Y le damos duro, le hablamos mal, le hablamos fuerte, y esa no es la solución. Dice que hay que tratarlos con amor y mansedumbre para hacerlos restaurar, para hacerlos volver. Y a los que no son creyentes, obviamente, a los inconversos, como le llamamos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el mensaje. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Bueno, listo, mi hermano. Le agradezco, hermano, gracias por sacar el espacio. ¿Cómo no, hijo? Por venir. Y bueno, por usted es amante a todo este sistema de tecnología. A usted le gusta bastante todo esto. Y bueno, ya usted ya está participando, ya se está enredando. De aquí lo van a seguir invitando. Eso, y me vas a seguir enseñando tú, ¿oíste? Sí, Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea contigo. Amén, mi hermano. Gracias por venir. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Dios les guarde. En este directo y los que vean esto en YouTube. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Los invito a suscribirse, a darle like y nos vemos en otro video. Un saludo. Un saludo. Dios les guarde.